Bueno, vale decir, ¿no?, que esta demostración es, digamos, una fundamentación de cómo es que se ha procedido en el cálculo del video de álgebra lineal para físicos de la diagonalización aplicada en física de neutrinos, donde, claro, en particular se tenía un caso especial de la forma de Jordan. Ahora bien, y leído el problema, ese B de lambda sub i se define como ese conjunto de vectores pertenecientes al espacio vectorial, en particular a este espacio vectorial B, tal que existe una composición del operador correspondiente al factor primo que a su vez es correspondiente a ese autovalor lambda sub i. Es decir, por la notación composición como potencia, existe una R potencia del operador dado por la transformación lineal menos lambda sub i veces el operador de identidad, tal que evaluado, ¿no?, en un B perteneciente al espacio vectorial es igual al vector nulo. Ahora bien, y como nos piden demostrar una igualdad de subespacios porque la imagen de un operador vectorial es también un subespacio, es bueno demostrar que ese B de lambda sub i es también un subespacio. Ahora bien, esa résima potencia lo podemos, ¿no?, tomar como un polinomio de variable t. Luego, en el desarrollo del binomio de Newton tenemos, ¿no?, que es una sumatoria de una combinación de esa potencia r tomado en k, donde este k varía de un producto de potencias así escritas de cada componente del binomio. Ahora bien, yo puedo permutar ese producto y evaluar el polinomio así definido en el operador f. Más aún, si yo quiero, por ejemplo, puedo evaluar a cada dos partes de la igualdad que forman un mismo operador por el vector nulo del espacio vectorial B. Claro, en ese caso la potencia de f es la composición de r veces f sobre sí mismo. Y ahora, usando la asociatividad en la composición, yo puedo ordenar adecuadamente, y también conocemos que como f es operador, entonces va del vector nulo al vector nulo, va a existir una especie de recursividad en la composición de f, y al final el operador también va a ser el vector nulo del espacio vectorial B. Ahora bien, yo puedo escoger vectores b y u pertenecientes al espacio vectorial B y también escalares alfa y beta pertenecientes al cuerpo donde está definido el espacio vectorial. También puedo yo imponer su evaluación sobre la résima potencia de este operador, y también como la composición de f sobre sí mismo sigue siendo también un operador lineal y por tanto hereda esa linealidad, la composición de la combinación lineal al final va a ser la combinación lineal de las composiciones, y usando ese razonamiento trasladando al binomio de Newton, puedo demostrar que ese operador R potencia también obedece las propiedades lineales. Ahora bien, por ejemplo, arbitrariamente escogiendo dos vectores pertenecientes a ese B de lambda sub i y por tanto por la definición deben existir una résima potencia RU, RB pertenecientes a naturales, tales que en la operación respectiva lleven al vector nulo del espacio vectorial. Ahora bien, sin pérdida de generalidad yo puedo escoger el máximo, ¿no?, como ese R barra, escoger también escalares alfa y beta del cuerpo, puedo evaluar en la combinación lineal y usado lo demostrado anteriormente y también en la composición de la résima potencia, separándolo adecuadamente como composición de RB potencias y de RU potencias, uso la hipótesis de que u y b pertenecen a ese b de lambda sub i y puedo llegar a demostrar que el operador de résima potencia de la combinación lineal es también el vector nulo del espacio vectorial. Por tanto, la combinación lineal pertenece al b de lambda sub i y también como el cero del espacio vectorial pertenecía al b de lambda sub i, podemos afirmar que ese b de lambda sub i es un espacio que está bien definido sobre el espacio vectorial B. Por teoría, y como hemos visto en el video de álgebra lineal aplicada en física de neutrinos, ese b, el espacio vectorial, se puede escribir como suma directa de cada b de lambda sub i. Ahora bien, por el teorema fundamental del álgebra, yo puedo expresar al polinomio característico, así como me da en el dato, ¿no?, como una productoria de j igual a 1 hasta un n0, que en general va a ser menor o igual a la dimensión del espacio vectorial B, que podemos decir que es n. Más aún, de esa productoria se es fácil excluir al factor primo correspondiente al autovalor lambda sub i, que es cuando j itera en el valor i. Por tanto, la productoria, claro, estaría evaluada en j, itera j, sin embargo, ese j va a tener que ser diferente de i. Ahora bien, también, el polinomio característico yo lo puedo evaluar en el operador f, y como es su polinomio característico, por el teorema de Cayley-Hamilton, ese polinomio aniquila al operador f, y por tanto es el operador nulo, que lo he denotado por θ luego de su operación. Ahora bien, si yo leo de nuevo el problema, puedo identificar que ese f sub i se refiere, ¿no?, a ese operador que es ajeno al factor primo, que es correspondiente al autovalor lambda sub i, luego de evaluar en el polinomio característico el operador f. Claro, puedo evaluar, por ejemplo, un vector arbitrario del espacio vectorial B, y esa evaluación va a ser, por teoría, la imagen de ese f sub i. Y notar que en términos de ese f menos lambda sub i identidad elevado a la résima potencia, la imagen de ese f sub i pertenecería a ese b de lambda sub i que hemos estudiado anteriormente. De ahí que, claro, sin pérdida de generalidad yo puedo, ¿no?, afirmar la inclusión de un subespacio sobre el otro. Ahora bien, claro, según la definición de ese f sub i existen tantos i como autovalores hay. Por tanto, puedo, ¿no?, definir también una colección, una familia, donde, claro, este i itera desde 1 hasta n0, que es menor que la dimensión del espacio vectorial B. Y claro, para hacer un estudio, vamos, riguroso de estos operadores, de esa colección, de esa familia, yo puedo excluir al késimo. Por tanto, tengo por una parte una familia y por separado también el késimo, tal que su conjunto me va a dar el f sub i total. Ahora bien, para esa segunda colección que excluye al késimo, claro, como el késimo no se encuentra en esa familia, tenemos la certeza por la definición de cada f sub i que existe para cada elemento de esa colección
la rkésima potencia de ese factor primo correspondiente al autovalor lambda sub k. Y que claro, se puede escribir, ¿no?, como ese generado de ese factor primo, ¿no?, multiplicado por un h de t, donde este h de t es para cada i, con i, claro, diferente de k. Más aún, yo, por ejemplo, puedo estudiar su máximo común divisor, y como tengo la certeza de que todos de esa familia son múltiplos del factor késimo, entonces el MCD de esa familia incluye a dicho factor. Y bueno, ese g de t, ¿no?, como todo está dado en descomposición prima, también se puede escribir como una productoria de factores primos, iterando en un p en particular. Más aún, si yo escojo ese g de t como un factor primo de esa iteración en p, en particular escogiendo un p sub l de la iteración, también yo puedo escribir, digamos, ¿no?, una suposición que el máximo común divisor es ese factor primo por el factor primo correspondiente al término késimo. Y claro, si yo afirmo eso, por tanto, en ese contexto, ese factor plésimo pertenecería a esta segunda familia que excluye a k, y por tanto ese h de t debería ser también un generado, ¿no?, de ese factor plésimo. Ahora, sin embargo, con un poco de atención, como sabemos, ese p sub l itera sobre p, pero esa iteración de p se encuentra incluida en la iteración de j, y entonces claro, eso me indicaría, ¿no?, que existe un f de p sub l que debe ser único en esa segunda familia. Por tanto, claro, el máximo común divisor de esa colección de polinomios no puede incluir al factor plésimo, porque en dicha colección existe un elemento que no es múltiplo de dicho factor. Y así vamos, de manera muy general, para un p sub l arbitrario pero también adecuado, usando el mismo razonamiento, llego, ¿no?, a que el MCD de esa familia, de esa colección, simplemente tiene que ser el factor primo correspondiente al autovalor késimo. Y así, analizando esa familia con ese término késimo, ¿no?, tomando el MCD de ese conjunto, y como el MCD, al menos de la familia anterior, era el factor késimo, este va a tender a decrecer en el sentido del exponente. Por tanto, para llegar propiamente dicho al MCD del conjunto, el f sub k, que es el que se ha excluido de la segunda familia, debe contener una potencia del factor késimo, pero por definición de f sub k no contiene una potencia del factor késimo. Sin embargo, yo puedo usar un artificio y esa productoria multiplicarlo por un 1, pero ese 1 se puede expresar también como el factor késimo elevado a la 0, y vamos, como el MCD decrece, va a tener que ser, por decir, una r sub k sub 0 potencia del factor késimo, donde ese r sub k sub 0 va a tener que ser el mínimo de ese 0, dado el artificio que hemos hecho anteriormente, y también de ese r sub k, de lo que se ha estudiado también anteriormente. Y claro, como ese r sub k es en general mayor que 0, y por tanto el MCD va a ser un factor a la 0 que es 1. Con lo que demostramos, partiendo de suposiciones muy generales y por tanto aseguramos todos los posibles casos, que esa familia f sub i iterando en i, evidentemente van a tener que ser primos entre sí. Y ahora, teoría, por matemática discreta yo puedo definir un conjunto omega tal que sea, vamos, dentro del anillo de polinomios, todas las combinaciones lineales de resultado polinomio no nulo de polinomios fijos f's y polinomios arbitrarios x que iteran ambos en j. Y claro, como el anillo de polinomios para este k cuerpo adecuado puedo imponer que sea un anillo graduado, en particular en naturales, se garantiza la existencia de un omega que pertenezca también a omega que sea mínimo, en el sentido del grado. Ahora, como este omega mínimo particular pertenece a ese conjunto omega, se puede escribir como la combinación lineal de polinomios fijados con coeficientes x barra que iteren j. En particular yo podría, por ejemplo, escoger el késimo de estos f fijados, y así definido el anillo de polinomios es válido la división euclidia, y por tanto recién puedo proceder en la división con omega mínimo. Ahora bien, reemplazando el omega mínimo con la combinación lineal dado que pertenece al conjunto omega, puedo llegar a este resultado, teniendo en cuenta que, claro, estoy excluyendo el término késimo de la sumatoria para una mayor claridad. Ahora yo puedo, por decir, ordenar adecuadamente, ¿no?, estos f's que están fijos, y a partir de ello encontrar otra combinación lineal y decir que estos coeficientes polinómicos son x2 barra. Y claro, bajo esa apariencia este r de t bien podría pertenecer al conjunto omega. Sin embargo, por la división euclidia, este r de t debe tener un grado que es menor al grado del omega mínimo que pertenece al omega, y así estrictamente no debe pertenecer al conjunto omega, y por tanto me queda la única opción de que este r de t sea el polinomio nulo. Y si el resto es el polinomio nulo en la división de f con omega mínimo, entonces cada fj, ¿no?, esa colección debe ser un múltiplo cada uno de estos elementos del omega mínimo. Por tanto, yo puedo escoger el MCD y con toda seguridad decir que este MCD es un múltiplo de este omega mínimo. Ahora bien, recordamos, el omega mínimo es combinación lineal en términos de x barra. El MCD es un múltiplo del omega mínimo. Puedo hacer, vamos, la división de esa combinación lineal entre el MCD. Y claro, como a cada elemento donde la familia de los f's divido entre el MCD de esa colección, evidentemente, vamos, van a tener que ser múltiplos. Por tanto, existe un cociente para cada j
significa y de j, y por tanto este omega mínimo también, así visto, debe ser un múltiplo del MCD. Y claro, para garantizar la minimalidad del grado, este omega mínimo debe ser estrictamente igual a este MCD. En particular, si se tratase, por ejemplo, de una colección de polinomios que sean primos relativos, que sean primos entre sí, el omega mínimo siendo el MCD debe ser la unidad, y es lo que vamos a usar. Más aún, esta identidad se conoce en teoría de números y en matemática discreta como la identidad de Besut. Ahora claro, recordando, hemos demostrado, ¿no?, que estos f sub i son primos entre sí, y en ese contexto deben existir unos polinomios coeficientes tal que la combinación lineal sea igual a la unidad en términos de polinomios de variable t. Puedo yo generalizar en términos de operadores y claro, la combinación lineal de esta familia de operadores va a tener que ser igual al operador identidad en términos anteriores. Y también, a su vez, yo puedo, digamos, evaluar en un vector b arbitrario perteneciente al espacio vectorial b, hacer un ordenamiento y como cada polinomio en variable f es, vamos, una forma de un operador lineal y como el operador lineal no sale del subespacio, es decir, es una función que va del subespacio al mismo subespacio, en general, claro, la sumatoria de estos f sub i evaluados en vectores genéricos del espacio vectorial b debe pertenecer también a b, y como la evaluación es la imagen, la sumatoria de la imagen debe estar incluida en el espacio vectorial b. Ahora sea, por ejemplo, un b, ¿no?, que pertenece al espacio vectorial y a su vez que pertenece a la intersección de la imagen de un f sub i con la suma de las imágenes de los f en j, donde j excluye a i. Claro, por una parte pertenece a la imagen de f sub i y por tanto, ¿no?, cumple con la definición, y por otra parte pertenece a la suma, que por lo anterior deben existir también una familia de vectores tal que b sea la suma de la evaluación pero iterando en j. Y bueno, por decir de la segunda implicancia, yo puedo evaluar ello en f sub i, y vemos, ¿cierto?, que en ese producto de f sub i con f sub j, donde j estrictamente debe ser diferente de i, por la definición de cada f sub i, ese f sub j se ve completado por el f sub i, dado que no contiene, ¿no?, al factor primo como operador correspondiente al término jésimo. Entonces, en ese producto de f sub j con f sub i, donde j varía estrictamente diferente de i, pero i se mantiene fijo existe el polinomio característico evaluado en el operador, y por tanto también por el teorema de Cayley-Hamilton ese resultado debe ser igual al nulo del espacio vectorial. Más aún, es obvio que ese f sub i con el factor que no se encuentra en f sub i son primos entre sí, de ahí que, utilizando la identidad de Besut para anillos de polinomios, existe una combinación lineal adecuada en términos de polinomios que sea igual a la unidad. Podemos evaluar el polinomio, ¿no?, cada uno de estos polinomios en la variable que es el operador, a su vez que ese 1 se vuelve en el operador identidad. Ahora, por ejemplo, si yo evalúo cada parte de la igualdad de un vector b perteneciente al espacio vectorial, claro, la identidad en b va a ser igual a ese mismo b. Se hace un arreglo y por lo anterior el f sub i de b va a tener que ser el 0 de b. Y claro, por la inclusión que hemos demostrado inicialmente de que la imagen del f sub i se encuentra en ese b de lambda sub i, ese mismo vector b pertenece también a ese b de lambda sub i, y por tanto aniquila a la r-ésima potencia adecuada de ese operador que se muestra ahí. Y claro, vemos que es una combinación lineal de coeficientes triviales y por tanto ese b, ¿no?, que hemos escogido como parte de la intersección debe ser igual al 0 de b o al vector nulo del espacio vectorial. Ahora, esa parte es vital. Demostramos, tenemos que un b que pertenece a la intersección de la imagen de un f sub i con la suma de los ajenos en i, vamos, va a tener que ser igual al nulo. También que la suma, aparte de generar b, obviamente está incluida en b. Ahora, yo puedo usar el teorema de la dimensión o el teorema de Grassmann y decir que la dimensión de la suma es igual a la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección. Como la intersección es el nulo, claro, esto va a ser 0. Y claro, tengo que la dimensión de la suma de todas las imágenes de todos los f's va a ser igual a la dimensión de la imagen de un cierto f más la dimensión de la imagen de la suma de los restantes f's menos, ¿no?, ese que se ha tomado anteriormente. Ahora bien, por contradicción, yo puedo suponer que en la sumatoria de los subespacios del segundo sumando existe un vector diferente del nulo que pertenezca, ¿no?, a la intersección de la imagen de un cierto k, ¿no?, con la suma que excluye a k. Pero claro, estamos tomando el segundo sumando que ya excluyó a i, o sea que no solamente excluye a k, sino que también excluye a i. Y como este vector b sub 0 pertenece a la imagen de la sumatoria que excluye a estos dos, existe para índices adecuados una familia de u's tal que su evaluación en f's adecuados me da este mismo b0. Y claro, en ambas partes de la igualdad yo puedo, ¿no?, sumar un 0 de b. Evidentemente no altera, pero vamos, por teoría yo tengo la certeza de que este 0 de b se puede escribir como esa evaluación del f de i, ¿no?, en 0 de b, dado que pertenece al kernel y vamos, es un operador lineal cada f.
Con eso y en otros términos, este B0 pertenece a la suma de las imágenes de todos los Fs, pero ahora solo excluyendo ese K. Entonces B0 pertenece a la imagen de K y a la suma que excluye a K. Y usando lo que se demostró anteriormente y mi hipótesis inicial, este B0 va a tener que ser el nulo y por tanto se llega a la contradicción que queríamos. Ahora se puede de nuevo aplicar el teorema de Grassmann o el de la dimensión de manera recursiva y se llega a que la dimensión de la suma de las imágenes va a ser igual a la suma de las dimensiones de cada imagen respectiva. Y con todas las condiciones anteriores y recordando el video de álgebra lineal para físicos, esto necesariamente va a tener que ser una suma directa. Y por tanto B se puede escribir como una suma directa de la imagen de cada, ¿no?, de cada este F. Ahora bien, claro, llegado a este punto se ha demostrado, ¿no?, que ese espacio vectorial B, el general, se puede expresar como suma directa de esas imágenes de cada f sub i y a su vez por teoría, como se vio en el video de álgebra lineal aplicada en física de neutrinos, ese b se puede expresar como suma directa de cada b de lambda sub i. Más aún, como se demostró al inicio, la imagen de cada f sub i se encuentra incluida en el b de lambda sub i correspondiente. Puedo, por ejemplo, también de manera muy arbitraria, escoger el jésimo en cada imagen del f sub i de esa familia y también en la familia de los b de lambda sub i, separar, ¿no?, y expresar la suma directa pues de esa forma. Que la igualdad se sigue cumpliendo y también por la inclusión que se ve arriba, puedo yo, generalizar y por decir, ¿no?, que la colección se encuentra incluida en la colección para cada i que itera, ¿no?, con i diferente de j, aludiendo a la separación que se hizo anteriormente para expresar a la suma directa. Y claro, como estamos hablando de inclusión de subespacios, entonces, las bases, los vectores base también cumplen la misma inclusión. Entonces, claro, para esa colección de conjuntos, esa unión de las bases de la colección de cada imagen del f sub i dado que itera en i, van a tener que estar incluidas también en la unión de la colección de las bases de cada b de lambda sub i respectivo que itera en i. Más aún, por teorema, el espacio generado, de esa unión va a tener que ser el menor subespacio que contiene a cada unión de, a cada colección de vectores. Y claro, por definición, el espacio generado, el span de la unión de vectores, ¿no?, donde cada vector corresponde a un subespacio vectorial, es igual a la suma de los subespacios. Pero claro, como se demostró y también por teoría, ese conjunto de vectores que corresponden a las bases, claro, en cada iteración de i van a tener que ser linealmente independientes entre sí. Por tanto, esa suma va a tener que ser obligatoriamente suma directa y se cumple esta inclusión. De ahí que en la separación que hemos hecho anteriormente vemos, ¿no?, que existe una inclusión entre la imagen de f sub j con el b de lambda sub j, pero a su vez por lo demostrado tenemos, ¿no?, esa inclusión de sumas directas. Entonces podemos usar un teorema que se demostró en otro video pasado de álgebra lineal para físicos donde se vio un poco de operador proyección y deltas de Kronecker, que por su parte la imagen del f sub j va a ser igual al b de lambda sub j, y también siguiendo el razonamiento de ese mismo video para cada suma directa que se ha separado, podemos atacar de manera recursiva y llegamos que la imagen de f sub i, ¿no?, iterado en i, va a tener que ser igual a ese b de lambda sub i iterado en i, donde cada i se corresponde. En general, i va de 1 a n0, y así concluye la demostración.